Bienvenidos a El Mundo Ahora en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Qatar estaría decidido a retirarse de la mediación entre Israel y Hamás. Fuentes confirmaron la información a Reuters y a AFP, asegurando que, de acuerdo con Doha, no hay una voluntad sincera de volver a la mesa de negociaciones para lograr una eventual tregua en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Ampliamos desde Jerusalén. Alemania conmemoró los 35 años de la caída del Muro de Berlín, uno de los monumentos con más simbolismo de la Guerra Fría. Los actos estuvieron marcados por una reiteración del apoyo a Ucrania y por la crisis política que vive el gobierno de Olaf Scholz. Las autoridades estadounidenses investigan los mensajes racistas enviados tras la victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses, que estaban dirigidos a población afroestadounidense. Los textos pedían a los destinatarios que se presentaran en supuestas plantaciones para recoger algodón. Damos inicio en Oriente Medio. Qatar, uno de los países que ha sido mediador entre Israel y Hamás y que ha acogido parte de las conversaciones entre las partes, estaría dispuesto a dejar de ser un intermediario para lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes que mantiene Hamás. Desde Doha, fuentes indicaron que el argumento es la falta de voluntad sincera de las partes. Conectamos en Jerusalén con Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos. Federico, ¿qué más se conoce de la intención de Qatar de retirarse? Sí, lo que han informado estas fuentes a distintas agencias y medios es que Qatar decide retirarse como mediador porque entienden que ni Israel ni Hamás han negociado en buena fe y que tampoco persiguen intereses reales de llegar a un cese al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes, sino que por el contrario están siguiendo cada uno sus propios intereses políticos. Del mismo modo, también lo que han informado estas fuentes es que Doha le pidió a los líderes de Hamás que abandonen Qatar y que cierren su oficina porque ya no está cumpliendo los objetivos deseados. Lo que señalan estas fuentes es que es una decisión de Qatar y no por presión de Estados Unidos, como se reportó en la jornada de ayer. Eso sí, no mencionan ningún plazo específico para la salida de los líderes de Hamás y desde el grupo islamista ya han señalado a la agencia AFP también que no han recibido ningún aviso oficial de Qatar que les lleve a dejar el país. También lo que ha aclarado estas fuentes diplomáticas es que la decisión de Qatar no es irreversible y podría retomar su rol negociador junto a Egipto y a Estados Unidos en caso que las partes se comprometan a un diálogo real para llegar a un cese al fuego. Es una medida entonces que parece un método de presión similar al que Qatar utilizó más silenciosamente en abril cuando los líderes de Hamás tuvieron que retirarse a Turquía por unos días antes de que Israel y Estados Unidos les pidieran a Qatar que los acogiera de regreso para poder retomar las negociaciones. Federico, hablemos ahora de la situación en terreno. Sí, es el día 400 desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza y en lo que va del sábado al menos 40 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el amanecer. Uno de estos bombardeos impactó la escuela Fad al-Saba en Tufa, un barrio del este de Ciudad de Gaza, causando 4 muertos, entre ellos 2 jóvenes periodistas. A estos 2 periodistas se suma también que anoche otro reportero fue asesinado en un ataque en el norte de la franja de Gaza, elevando a 186 los trabajadores de medios asesinados por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Esto según los datos de la oficina de prensa del gobierno de Gaza. En Ciudad de Gaza también hay que señalar que se refugian cada vez más desplazados forzados por el continuo asedio israelí en el norte de la franja que ha puesto a los palestinos de Jabalia, Beit Lahia y Beit Hanun frente a una hambruna que ya están viviendo o que es inminente según el último reporte del Monitor Global de Seguridad Alimentaria. Otros ataques israelíes de hoy mataron a 5 palestinos cerca de Han Yunis, esto en una zona de tiendas de desplazados, y también otros 3 palestinos fueron asesinados también en tiendas de desplazados forzados en el patio del hospital Al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de la franja.
Pues Federico, usted gracias por esta ampliación. Y el ejército de Israel realizó al menos 14 ataques aéreos contra los suburbios del sur de la capital libanesa, luego de emitir órdenes de evacuación en varias localidades, una de ellas cercana al aeropuerto de Beirut. De otra parte, Hezbollah y organizaciones aliadas iraquíes reivindicaron 4 nuevos ataques con proyectiles y drones contra el norte de Israel. Según el Ministerio de Salud libanés, en total 3.136 personas han muerto como parte de los ataques israelíes, y en medio del temor por una escalada regional, el ministro de Exteriores de Irán aseguró que una extensión del conflicto en Oriente Medio puede traer consecuencias para numerosas zonas del mundo. El mundo debe saber que en caso de expansión de la guerra, sus efectos nocivos no se limitarán únicamente a la región de Asia Occidental. La inseguridad y la inestabilidad pueden extenderse a otras regiones, incluso lejanas. Al menos 24 personas murieron y más de 40 resultaron heridas el sábado en medio de un ataque suicida en una estación de ferrocarril en el suroeste de Pakistán. El atentado fue perpetrado por separatistas del Ejército de Liberación de Baluchistán. Unas 200 personas se encontraban en la zona cuando la potente bomba explotó, arrancando el techo de la estación. Tras la detonación, decenas de heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde algunos murieron a causa de las heridas. Según un testigo presencial, las escenas fueron caóticas. La gente corría de aquí para allá en medio del caos. Algunos estaban heridos, algunos con las piernas destrozadas, algunos con los brazos y las manos destrozadas. La gente corría de aquí para allá. La policía cree que se trata de un atentado suicida. La gente se reunió aquí por la mañana. Había todo tipo de personas, funcionarios del gobierno, gente corriente, viajeros. Habían unas 200 personas. Según la investigación, en el lugar del crimen podría tratarse de una bomba suicida, pero seguimos investigando y tratando de averiguar la causa exacta de la explosión. Un grupo separatista, el Ejército de Liberación de Baluchistán, reivindicó el atentado en un comunicado. El grupo busca la independencia de la provincia de Baluchistán. El mes pasado también reivindicaron un ataque suicida frente al aeropuerto de Karachi. En otras noticias, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se encuentra en Kiev en un viaje que busca reafirmar el apoyo del bloque a Ucrania. Una visita que se produce solo días después de la victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses y cuando los ataques rusos continuaron en Odessa, dejando un muerto y otros 13 heridos. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos amplió además las últimas noticias sobre el frente en Pokrovsk. Esta es la quinta visita que realiza el español Josep Borrell a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala y será la última que realice como el mayor representante de la diplomacia europea antes de dejar su cargo este diciembre. Él llega después de esa reunión de líderes europeos que se realizó esta semana en Bucarest, la capital de Rumania, en la que discutieron, entre otras cosas, cómo aumentar ese apoyo a Ucrania en un momento en el que se sabe que Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos y es una incertidumbre total lo que vaya a hacer con esa ayuda que da a este país. Josep Borrell dijo que esto representaba retos interesantes para Europa, que tendrá que unirse aún más y ver cómo continúa en este apoyo a este país en un momento donde los retos no solamente son grandes respecto a la incertidumbre, como decía, con la llegada de Trump, sino por la situación en los frentes de batalla que son realmente difíciles, especialmente en el sureste del país, en esas provincias de Luhansk y de Donetsk, área conocida como el Donbass, donde la situación cada día es más difícil, especialmente en las cercanías de la ciudad de Pokrovsk, donde la guerra se acerca cada vez más. Hemos venido hablando de ello desde hace semanas, sin embargo, en los últimos días se ha hablado de cómo Rusia se acerca o está en las puertas de una ciudad muy cercana a Pokrovsk, conocida como Kurakhove, y que es uno de los lugares estratégicos en la defensa de Ucrania en este sector, pero también avanza en otro lugar mucho más al este, en una ciudad conocida como Kupiansk, que está entre los límites de Luhansk y de la provincia de Kharkiv, que ya estuvo en control de las fuerzas rusas al comienzo de la invasión. Me refiero a la ciudad de Kupiansk, y donde los ataques también se intensifican en los últimos días. Así que la situación no es fácil para Ucrania y es un gran reto para Europa, y a eso viene a decir Borrell en este momento cuando se reúna con las autoridades de este país.
En Alemania este sábado se conmemoró el aniversario número 35 de la caída del muro de Berlín, un monumento que simbolizaba las profundas divisiones de la Guerra Fría. El homenaje estuvo marcado por la guerra en Ucrania, con mensajes que buscaron confirmar el apoyo del gobierno alemán al Ejecutivo de Kiev. Esto en medio de la crisis política que vive Alemania tras la ruptura de la coalición ejecutiva conocida como el Semáforo, conformada por los socialdemócratas, los liberales y los verdes, tras el despido del ministro de Finanzas, Christian Lindner. La caída del muro de Berlín hace 35 años fue la feliz culminación de un desarrollo paneuropeo. Un día afortunado que los alemanes seguimos agradeciendo hoy con su revolución de hace 35 años. Los revolucionarios pacíficos lograron algo grandioso, una Europa unida, libre y democrática, especialmente ahora, cuando la situación política mundial es tan difícil, ya sea en Ucrania o en Medio Oriente, ya sea en materia de protección del clima o de economía. Es precisamente ahora cuando los europeos debemos permanecer unidos. Vamos a Estados Unidos, donde el FBI y el Departamento de Justicia investigan una ola de mensajes de texto anónimos que fueron enviados a ciudadanos afroestadounidenses tras la elección de Donald Trump como presidente. Algunos de los mensajes, catalogados como racistas y enviados en al menos 6 estados, pedían a los destinatarios presentarse en supuestas plantaciones para recoger algodón, una clara referencia a la esclavitud de la población afro. Jesús Yajure tiene los detalles. Felicidades, Monet. Ha sido elegida para recoger algodón en la plantación más cercana. Es parte del mensaje de texto que recibió Monet Miller, publicista de 29 años y residente del estado de Georgia en Estados Unidos. Como ella, miles de estadounidenses afroamericanos recibieron mensajes en sus teléfonos enviados después de la elección de Donald Trump como presidente en al menos 10 estados. Como fue tan impactante, inmediatamente le respondí al número por mensaje de texto. ¿Quién es? Oh, Dios mío, insultos. Luego incluso intenté llamando y fue entonces cuando descubrí que era como un mensaje de texto falso, uno de esos números falsos, así que ya lo habían descartado o lo que sea. Y pensé, ¿saben qué? Esto era de esperarse. Algunos de los mensajes instaban al destinatario a presentarse en una dirección y hora determinada. Otros no incluían ninguna ubicación. Algunos incluso mencionaban a la administración presidencial entrante. El FBI, el Departamento de Justicia y agencias federales investigan quién está detrás de la campaña de mensajes racistas, con claras referencias al periodo de esclavitud. Entre los destinatarios había estudiantes de secundaria y universitarios. Así que ella realmente vino y solo se sentó y me entregó el teléfono, dijo, mamá, mira esto, y me entristeció. Y el racismo sigue siendo algo muy prominente en nuestro país ahora mismo. Como padre, oyes hablar de cosas como esta y nunca quieres que tu hijo tenga alguna experiencia con ello. El periodo de campaña a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre marcó un aumento de la violencia política en Estados Unidos no visto desde la década de 1970, incluido ataques racistas contra partidarios de la vicepresidenta Kamala Harris. La oficina de prensa de la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden recibirá al mandatario electo Donald Trump el miércoles en el Salón Oval. La información se conoce luego de que Biden se comprometiera el jueves a realizar un empalme y una transición pacíficos con el gobierno republicano entrante. También, mientras que Trump ha empezado a elegir a los integrantes del gabinete que lo acompañarán en su administración. En Bolivia, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que confirma que Evo Morales no podrá ser candidato a la presidencia en 2025. La decisión de la Corte reitera que la reelección en el país solo puede darse una sola vez, sea de forma consecutiva o discontinua. Morales ya estuvo al frente del gobierno en 2 periodos comprendidos entre 2006 y 2019. El fallo se produce en medio de la crisis que vive el MAS, el partido oficialista, al que pertenecen tanto el presidente Luis Arce como el exmandatario Evo Morales, y en medio de las reiteradas protestas de los seguidores de Morales que exigen la renuncia de Arce. En Ecuador continúa en aumento la tensión política luego de que el gobierno de Daniel Noboa suspendiera a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días. El Ministerio de Trabajo argumentó que la suspensión se produce por abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales consecutivos, porque la funcionaria también es embajadora ecuatoriana ante Israel y debía trasladarse temporalmente a Turquía para continuar con sus funciones diplomáticas. La decisión se da solo un día después de que Abad denunciara por violencia política de género al presidente Daniel Noboa y a otros miembros de su gabinete ante el Tribunal Electoral ecuatoriano.
Así llegamos al final de este informativo en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les pedimos que continúen con nosotros, que volvemos en breve.